Julián era un joven de escasos recursos. A sus 19 años era buen estudiante. Sin embargo, las necesidades económicas cada vez se hacían más grandes, por lo que, buscando una solución a sus problemas, consiguió un trabajo nocturno para no interrumpir sus estudios. Vivía en un pueblo atacado por la violencia del narco y la delincuencia organizada. Un lugar donde, a pesar de ello, era común que existieran tiendas, farmacias y vinaterías en cada esquina de la población. Y era precisamente en estas últimas, las vinaterías, donde consiguió un empleo que no demandaba mucho, que le daba varios tiempos muertos por la noche, y los cuales aprovechaba para hacer sus tareas o para dormir entre ratos. Lo hacía junto a Martín, un hombre de 32 años quien ya llevaba tiempo trabajando en aquel lugar. A pesar de que la carga no era mucha, siempre debían estar al pendiente de tener bien abastecido el lugar. Y debido a la demanda de cerveza y licor los fines de semana, el dueño tenía un proveedor que podía irles a dejar mercancía a cualquier hora de la noche. Sin embargo, debido a la inseguridad, se debían de tomar ciertas precauciones. Las entregas que se hacían pasadas las 10 de la noche debían realizarse después de verificar por una cámara de seguridad y la bocina del intercomunicador que quien acudía a entregar era alguien conocido, de confianza, y que no implicaba riesgo de un posible asalto al lugar. Fue así que al cabo de la primera semana de Julián trabajando en ese lugar, ocurrió algo muy terrorífico y desconcertante, que más tarde se convertiría en uno de los rumores más macabros de toda la región, y al cual jamás se le podría encontrar una explicación lógica, ni mucho menos cercana a la realidad. Ese día Julián llegó a cubrir su puesto. Atendieron a las personas normalmente hasta las 10 de la noche, momento en que solo responderían a través de una pequeña ventanilla de seguridad. Ese era un viernes, y la noche había sido bastante transitada. Habían acudido como siempre jóvenes en camionetas y uno que otro borracho solitario a comprar cervezas, alcohol, cigarros y botanas en ese lugar. Sin embargo, al ser una fecha de celebración del pueblo, un ranchero ya se había pasado horas antes llevándose casi toda la cerveza de último momento, dejándolos apenas con unas cuantas cajas para el resto del turno. Fue así que antes de la medianoche, Martín le llamó por teléfono al dueño de la vinatería, y este, como siempre, pidió les enviaran mercancía, la cual según esto llegaría en un par de horas a ese lugar. Sin embargo, en esta ocasión el distribuidor de mercancía no llegaría tan pronto. La fecha era de mucha demanda, y para las 2 de la mañana ya no tenían nada de mercancía. Habían tenido que rechazar a varios clientes, y al correrse la voz de que ahí no tenían prácticamente nada, ya nadie más se acercaba ni siquiera a preguntar. Fue así como Julián y Martín, después de estar bastante tiempo sin hacer nada, comenzaron a quedarse dormidos, cada uno acomodándose como pudo en las sillas del lugar. A lo lejos se oían cohetes y fuegos artificiales del pueblo. Había movimiento y celebración en todos lados. Pero esa vinatería, por fortuna o por desgracia, se encontraba en las afueras de la región, situada precisamente en la carretera de paso a la ciudad, lo cual no solo la hacía muy solitaria, sino poco transitada, cuando los locatarios ya sabían que ahí no había nada más que comprar. Fue así que pasado un rato Martín y Julián se quedaron dormidos. Todo en aquel lugar era silencio y tranquilidad, hasta que de pronto el timbre de la puerta trasera sonó y los hizo despertar. Ya eran las 4 de la mañana. La fiesta del pueblo casi no se oía a lo lejos, y ellos, después de haber dormido un rato, apenas si entendían qué los había sacado del sueño.
Fue así que en medio de tropezones y ojos entrecerrados fueron de inmediato a la pantalla para ver por la cámara de seguridad quién les había tocado. Y ahí lo vieron. En la puerta de afuera, en el lugar de entrega, estaba una camioneta estacionada afuera. Parecía tener el motor prendido, y al volante estaba lo que parecía una persona robusta vestida de negro. En un primer instante Martín pensó que se trataba de aquella entrega de alcohol, aquella que había encargado el patrón. Sin embargo, algo no cuadraba. Algo no parecía ser normal ni correcto. Aquella camioneta estaba estacionada de forma diferente a la que regularmente les llevaba la mercancía, como si simplemente alguien hubiera llegado ahí por equivocación, sin la intención ni objetivo de entregarles nada. Fue por este motivo que Martín, siendo precavido, simplemente tomó el micrófono y preguntó por el intercomunicador a quién estaban buscando. Sí, buenas noches. ¿A quién buscan? Pero nada. Nadie respondía. Nadie hablaba. Y el hombre al volante simplemente no se movía. Julián, al ser nuevo en esto, comenzó a ponerse nervioso. Y rápidamente comenzó a preguntar en repetidas ocasiones si es que llamaba a la policía o si le llamaba al dueño. Oye, Martín, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le llamamos a don Pedro o a la policía? ¿Qué tal que nos quiere meter un susto? Pero Martín, tratando de guardar la compostura, simplemente lo silenció. Espérate, igual vienen tomados, pero tal vez también traen la mercancía. En ese momento Martín de nuevo volvió a preguntar. Volvió a insistir por el micrófono a aquellos que afuera estaban esperando. Sí, buenas noches. ¿A quién están buscando? Pero de nuevo nada. Todo quedó en silencio. Y por la cámara de seguridad solo se veía al conductor, que tranquilamente respiraba sentado en su asiento. Fue en ese momento que Julián, tratando de bajar el volumen del micrófono para decir algo y que el hombre de afuera no lo oyera, hizo exactamente lo contrario y subió el volumen, solo para revelar un sonido completamente extraño y que apenas era distinguible su naturaleza. Aquello que muy tenuemente sonaba, aquello que muy tenuemente se oía de fondo entre el sonido del motor y la respiración del conductor, era una voz femenina que parecía estar rezando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Amén. Al entender de qué se trataba eso, de inmediato tanto Martín como Julián quedaron completamente paralizados. Aquello los había tomado por sorpresa. Aquello era completamente inesperado. Y fue entonces que casi por instinto rápidamente se acercaron a la pantalla y centraron su mirada en lo que mostraba la cámara de seguridad al exterior. Ahí, en esa camioneta, en el asiento trasero, podía verse algo parecido a un bulto envuelto en cobijas, con la forma de un cuerpo humano que en posición fetal se sacudía, y que aún más extraño, colocado en lo que parecía ser la cabeza, portaba una especie de máscara blanca, y que en la parte del rostro parecía tener dibujado algo que simulaba una sonrisa. En ese momento Martín pasó saliva. Julián se hizo a un lado y de inmediato apagaron el micrófono y bocina del aparato, para después comenzar a marcar por teléfono a la policía. Martín y Julián, sin decir nada, cerraron la ventanilla del exterior. Se refugiaron en un rincón del lugar
y completamente atemorizados esperaron a que llegara la policía. Pasaron unos cuantos minutos y fue entonces que alguien tocó en la ventanilla. En esta ocasión se trataba de un par de oficiales, quienes, después de preguntar la situación, rápidamente fueron a revisar la parte trasera de la vinatería. Sin embargo, al llegar atrás, ya no había nadie. Aquel automóvil que había llegado antes y había provocado tal situación simplemente se había esfumado del lugar. Los oficiales comenzaron a interrogar a los jóvenes. Los escucharon atentamente y, después de tener todos los datos, simplemente sonrieron. Les dijeron que aquello no era algo de alarma, porque al parecer se trataba de algo inofensivo, que ya antes durante ese mes se había reportado en otros establecimientos. De acuerdo con los datos mencionados por Martín y Julián, los oficiales dijeron que, de ser la misma persona que habían estado reportando, se trataba de un hombre bastante mayor, de aproximadamente 70 años, y que se estacionaba fuera de lugares iluminados, que viajaba de noche solamente en compañía de su perro, y que lo hacía para evitar quedarse dormido mientras manejaba. Aquellos jóvenes no podían creer su nivel de paranoia, y terminaron pensando que todo se habría debido a que simplemente fueron despertados por alguien que ni siquiera los estaba escuchando. Ya estaba amaneciendo, y fue entonces que llegó el dueño de la vinatería al lugar. Estaba muy molesto y simplemente le pidió a ambos jóvenes que se fueran a casa, pero que regresaran más tarde esa noche a trabajar. Julián no entendía la molestia del dueño. Sin embargo, no dijo más. Estaba apenado, cansado, y fue así que simplemente se fue a casa para tomar un largo descanso. Las horas pasaron, y esa noche de sábado Martín y Julián llegaron de nuevo a su turno. Trabajaron de forma habitual, y cuando se hizo más tarde y la gente dejó de llegar, Julián preguntó por qué se había molestado el dueño en aquella mañana. Martín simplemente sonrió y respondió que esto era porque cada que pedían ayuda a la policía, estos le cobraban una cuota extra por acudir ante una posible emergencia. Ahí Julián entendió el enojo del dueño. Sin embargo, ¿qué podían hacer? ¿De qué forma podían responder si alguien como el hombre del día anterior llegaba y tocaba el timbre, se estacionaba en la entrada de la vinatería y no emitía ni una sola respuesta? Aquello no solo era una situación extraordinaria, sino una situación que a cualquiera pudo darle miedo, razón por la cual Julián no dejaba de pensar en ello. Y fue entonces que, justo antes de ponerse a dormir en su silla, el joven cayó en cuenta de algo. Aquel hombre que había llegado al exterior de la vinatería no se había detenido a dormir. Aquel hombre había tocado el timbre y buscaba que alguien le respondiera o saliera de ahí. Fue entonces que de inmediato Julián se levantó y le mencionó a Martín lo extraño del suceso, pidiéndole que revisaran el video de esa madrugada para volver a ver de qué se había tratado todo aquello. Martín no pensaba igual, y aunque algo incrédulo, al final accedió. Esto porque le parecía gracioso que el joven pensara que lo de la noche anterior era algo más parecido a un misterio que una confusión por la falta de sueño. Fue así que buscaron los videos de esa madrugada. Revisaron cada uno de los registros de las 3 cámaras en el exterior. Pero por alguna razón, aquellos videos ya no estaban. Aparecían los de cualquier otro momento, pero precisamente los que ellos buscaban
simplemente habían desaparecido, como si hubieran sido eliminados, o como si alguien más los hubiera borrado. Aquello era completamente extraño. El único que tenía la contraseña para eliminarlos era el patrón, y no había razón alguna para creer que éste los hubiera podido eliminar. Sin embargo, así era. Ahí estaban los dos con desconcierto, con dudas frente al monitor de las cámaras, tratando de entender por qué los videos ya no estaban. Fue entonces que los dos jóvenes, completamente asustados, comenzaron a especular. Trataron de encontrar una explicación a todo lo sucedido, pero simplemente no encontraban una razón que diera sentido a todo aquello. A una voz femenina que en murmullos rezaba, a un bulto que en la parte trasera se retorcía, a por qué este parecía tener una máscara, y a por qué, si el hombre sin duda alguna los podía oír, simplemente no les contestaba. Y fue entonces que, para su sorpresa, el timbre del exterior de nuevo volvió a sonar. Julián saltó del susto, y Martín, muy serio, simplemente volvió a poner las cámaras de seguridad en la pantalla. Ambos se quedaron mudos. Se trataba de lo mismo. La misma camioneta, la misma persona y el mismo bulto en la parte trasera. En ese momento Martín preguntó quién estaba afuera y qué era lo que quería. Pero aquel hombre de nuevo simplemente no respondió. Y fue entonces que Julián, en completo pánico, intentó llamar de nuevo a la policía. Pero rápidamente Martín lo tomó del brazo e impidió que llamara por teléfono, porque de hacerlo, el dueño en esta ocasión, si no los corría de su puesto, sí les cobraría aquello que tuviera que pagarle a la policía. Fue así que Martín, ya muy molesto y algo envalentonado, tomó el bat que tenían para protección debajo del mostrador y decidió salir a investigar de qué se trataba todo aquello. Porque después de todo, el conductor, a pesar de ser robusto y grande, sí se veía como una persona de edad avanzada, y en la parte de atrás solo había un bulto, pero nadie más que implicara una amenaza para ellos. Fue así que, a pesar de las súplicas de Julián, Martín por fin se dirigió a la puerta trasera de la vinatería. Julián estaba muy asustado. No sabía qué hacer, y en lo único que pudo pensar fue en mirar a través de las cámaras de seguridad y subir el volumen de la bocina para escuchar. Fue entonces que todo se repetía. Aquellos rezos de nuevo comenzaron a escucharse. Aquellas plegarias volvían a sonar tenuemente, paralelas al ruido del motor en las afueras de la vinatería. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Mientras aquel hombre permanecía completamente inmóvil en su lugar. Aquello no tenía sentido. Aquello no era normal. Aquello era una completa aberración difícil de procesar. Y fue entonces que por fin la puerta trasera sonó. Martín había salido del lugar. En ese momento la voz que rezaba dejó de sonar. Martín apareció en escena. Se paró a un lado de la puerta del carro y comenzó a reclamarle al extraño sobre su insistencia de molestarlos a esas horas de la madrugada. Pero aquel hombre no reaccionaba. Parecía no escuchar o estar ahí con la intención de hacer enfadar a Martín. Fue entonces que el compañero de Julián sacó su teléfono del bolsillo
amenazó con hacer una llamada. Y eso fue lo que por fin llamó la atención del sujeto. Martín comenzó a reclamar más fuerte, gritando a todo pulmón al sujeto. Pero fue entonces que un grito al interior del coche se escuchó y el bulto en la parte trasera se sacudió. Aquello interrumpió de golpe el reclamo de Martín, quien ante la sorpresa de lo que estaba viendo, simplemente se quedó paralizado junto a la puerta del carro. La cámara mostraba movimiento al interior y comenzó a escucharse una voz enmudecida que parecía quejarse de dolor. Fue entonces en ese momento que aquel hombre por fin se movió. De un solo golpe, Martín fue derribado al suelo, cayendo completamente inconsciente y abriéndose la cabeza contra el piso. Ahí Julián no podía creer lo que estaba viendo. Aquel hombre había golpeado fuertemente a Martín con un martillo. Le había deshecho el rostro y ni siquiera volteaba a verlo. Fue entonces que aquel hombre comenzó a bajarse del carro muy lentamente y reveló por fin la realidad de su aspecto. Se trataba de un hombre muy grande, muy corpulento, con el rostro avejentado y con fragmentos de algunos dedos mutilados. Fue entonces que aquel hombre, con toda la calma del mundo, comenzó a caminar hacia la entrada de la vinatería. Y Julián no pudo más. Se retiró de la pantalla, dejó de ver las cámaras de seguridad y se refugió en un rincón, pidiendo al cielo que aquello no fuera verdad, que aquello fuera solo un sueño. Pero no era así. La puerta de entrada en verdad se había abierto y las pisadas que se oían en el pasillo eran reales, las de un hombre de edad avanzada muy corpulento, que lentamente caminaba directo hacia él. Ahí Julián no pudo hacer otra cosa más que alzar los brazos, cubrirse el rostro y ver cómo aquel hombre alzaba sobre él su martillo, para segundos después oír un terrible golpe sobre uno de sus huesos rotos. A la mañana siguiente el patrón estaba en la vinatería. Se encontraba organizando los videos de las cámaras de seguridad. Y cuando los muchachos del turno de día llegaron, preguntaron por qué no estaban ni Martín ni Julián. Una terrible pregunta a la que simplemente el dueño respondió: ya no van a venir. Y mejor no pregunten, chicos, porque hay cosas en este lugar de las cuales es mejor ni hacer ruido, ni mucho menos volver a hablar. Y fue entonces que el patrón terminó de borrar los videos, para después guardar silencio sobre algunos crímenes que son hechos, pero que nada tienen que ver con la delincuencia natural de algunos cuantos pueblos. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.